el asunto del dinero, el problema no es cuánto ganamos, el problema está en cuánto gastamos y en la forma en la que gastamos. Y entonces esas son a veces las cosas que nos meten en problemas. Y yo me doy cuenta que en general, ¿no es cierto?, la gente que tiene un trabajito, que tiene un salario, en general, nosotros los latinoamericanos trabajamos bien duro, trabajamos bien fuerte, pero muchas veces no sabemos administrar apropiadamente esos poquitos guaraníes que llevamos a casa todos los meses y cuando no los administramos apropiadamente nos metemos en problemas y entonces empiezan los problemas en la casa y los dolores de cabeza. Entonces me metí en la radio, ¿no? Y de pronto decidí escribir un libro. Escribo el libro, lo lanzamos al mercado y se convierte en un bestseller. Gana el premio al mejor libro original. Entonces yo me puse a preguntar, ¿cómo es que a qué le pegamos acá, no? Entonces yo creo que hay 2 o 3 ideas fundamentales que desarrollé en el libro de Cómo Llego a Fin de Mes, que son cruciales al momento de hablar de la prosperidad integral. Entonces yo voy a hablar de esas 2 o 3 ideas al principio. Luego vamos a ver 7 decisiones que necesitamos hacer para el éxito económico. Más que hablar de principios e ideas y conceptos, yo quisiera llevarte a tomar ciertas decisiones importantes. Porque si no sales de aquí con algunas decisiones importantes, ¿para qué te viniste? ¿No? Entonces yo te quiero llevar a hacer 7 decisiones importantes que están asociadas con esos 7 principios P. Y luego te voy a mostrar 7 ingredientes para la sanidad financiera. Y nota que estoy hablando de ingredientes y no pasos. La gente a veces se confunde con este asunto porque piensa que tienen que hacer un paso primero y el otro después. Yo estoy hablando de ingredientes. Lo primero que quiero compartir con usted son 3 ideas fundamentales que tienen que ver con el manejo del dinero. Estas son las piedras angulares sobre las que vamos a construir el trabajo del día de hoy. Son muy importantes que las entendamos y me gustaría que tome nota de estas 3 ideas de base. La primera idea es la idea de la prosperidad integral, la idea de llegar o no llegar. En algún lugar de la internet yo leí la historia de la antigua Grecia, que en la antigua Grecia había una carrera en los Juegos Olímpicos, ¿no? En aquellas épocas, en las que los corredores corrían con una antorcha en la mano. Pero para ganar la carrera, uno no solamente tenía que llegar primero con la antorcha encendida. Y esa es la idea de la prosperidad integral de la que vamos a hablar el día de hoy. Lo importante en la vida no es llegar primero en la carrera económica. Lo importante en la vida es llegar primero en la carrera económica con la antorcha todavía encendida, con la familia junta, con los chicos donde tienen que estar, con la relación con mi esposa en una forma apropiada, con la relación con mis hijos bien, con mi vida espiritual en orden, con mi vida emocional correcta. El problema que estamos viendo el día de hoy es que con todo este énfasis en el consumismo, ¿no es cierto?, en la nueva economía de mercado, yo me estoy encontrando hombres y mujeres de negocio en todo el continente que han subido la escalera del éxito y llegan al tope de la escalera del éxito para darse cuenta que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Entonces llegan a la escalera del éxito, miran para atrás y están solos. Porque sí hemos vivido debajo de un mismo techo, pero no hemos tenido familia, no hemos tenido hogar, no hemos tenido relaciones. Estamos sacrificando las cosas trascendentales de la vida en el altar de lo no trascendental, de las cosas que no son trascendentes. Y vamos a hablar de eso de aquí un ratito más. Pero la idea de la prosperidad integral tiene que ver con la idea de que uno debe prosperar, claro que debe prosperar, pero debe prosperar en forma armoniosa y debe prosperar en todas las áreas de la vida. La gente que cree que el único lugar donde yo tengo que prosperar es en mi trabajo, están metidos en serios problemas. Uno debe aprender a prosperar en forma integral.
Y para prosperar en forma integral, uno tiene que tomar decisiones difíciles a veces. Uno se tiene que poner los pantalones y a veces uno tiene que decir ciertas cosas no van a crecer para que otras puedan crecer. Quizás no voy a crecer económicamente tanto para poder tener una relación apropiada con mis hijos o una relación apropiada con mi esposo o con mi esposa. ¿Se entiende? A mí me da lástima el ver la forma en la que mucha gente está. 1 de cada 2 matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Yo no sé cuál es la tasa de divorcio aquí en su país, pero 1 de cada 2 en Estados Unidos están terminando. El 85% de los divorcios en Estados Unidos apuntan a los problemas económicos como una de las causas del divorcio. Hemos hecho un estudio, una organización amiga que se llama Enfoque a la Familia, ha hecho un estudio muy grande en Estados Unidos sobre las causas de estrés en la vida familiar. ¿Cuál cree usted que es la causa número 1? Dinero, ¿no es cierto? Acá también, ¿eh? Yo tengo un amigo que vive en Rosario. Él es un corredor de bolsa. Una buena persona, querido por su familia, querido por su comunidad de fe. La gente le confiaba a este amigo mío sus ahorros de toda su vida para que él los invirtiera. Cuando la bolsa de valores en Argentina se abrió la posibilidad de invertir y todo ese tipo de cosas, ya hace bastantes años atrás, él decidió pedir prestado el dinero de sus inversionistas para meterlo en la bolsa de valores de Buenos Aires por algunos meses y luego se los iba a retornar sin que nadie se diera cuenta y la idea era que él se iba a quedar con la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Él tomó el dinero de todos sus inversionistas, los metió en la bolsa de valores de Buenos Aires y ese mes la bolsa de Buenos Aires hizo una corrección, ¿no? Porque se había abierto, todo el mundo estaba muy entusiasmado, hizo una corrección y se cayó la bolsa y él perdió $1.200.000 más o menos de inversiones de sus amigos, parientes, gente del barrio, abuelitos, ¿no? Entonces, junto con eso, él no solamente perdió el dinero, él perdió también la confianza, él perdió amistades, y eventualmente hasta perdió su esposa, porque la esposa le dijo, mira, con todos estos problemas económicos, yo me voy a vivir con mi mamá, tú llámame cuando te salga de todas estas cosas, ¿no? Y rompió su matrimonio. Entonces, uno necesita entender de que en el ámbito de la vida no todo es dinero, y el dinero no hace la felicidad. A veces ayuda, pero no la hace. Ese es el primer concepto. El segundo concepto que quiero compartir con usted es el concepto de los principios P que usted encuentra allá. Una de las cosas interesantes que hice en mi trabajo de investigación para escribir el libro de Cómo llego a fin de mes es justamente tratar de descubrir principios universales que nos lleven hacia la prosperidad personal. Entonces estuve haciendo un trabajo de investigación bastante importante afuera de Latinoamérica, en Europa, en Asia. C.S. Lewis o C.S. Lewis, el famoso escritor de las Crónicas de Narnia, él llama a estos principios los principios del Tao. Yo decidí no llamarlo los principios del Tao porque la gente a veces lo puede confundir con una cuestión religiosa, ¿no? Como el taoísmo. Pero los llamo por eso los principios P. Y el día de hoy yo te voy a dar 7 principios P, 7 decisiones que tú tienes que tomar que tienen que ver justamente con la prosperidad integral y que son verdades y son realidades en el resto del mundo. Los principios P son las estrellas que guían al navegante por el mar de la vida. Son las luces en la pista de aterrizaje. Al violarlos muchas veces, sin darnos cuenta, nos metemos en problemas. Entonces, es muy importante entender estos principios por algo que te voy a decir de aquí a un ratito más y que tienen que ver con nuestra vida interior. Número 3, el ser es más importante que el hacer.
El ser es mucho más importante que el hacer. Estaba leyendo yo a Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y yo empecé a hacer un estudio de 200 años de literatura del éxito en Estados Unidos. Lo empecé a hacer porque me di cuenta en la mitad del libro que yo le estaba pidiendo a la gente que hiciera muchísimos cambios. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a tener que buscar algo de literatura del éxito, algo que anime a la gente a seguir adelante en este camino, ¿no? Porque el libro tiene como 200, 300 páginas, y andaba medio preocupado. Entonces empecé a hacer un trabajo de investigación sobre 200 años de literatura del éxito en Estados Unidos. La razón por la que lo hice es que los norteamericanos han construido la economía más grande en la historia de la humanidad. Y la gran mayoría de la economía norteamericana es una economía interna, no es una economía externa. Es un país que ha crecido tremendamente en su economía, pero el dinero que viene de afuera, de sus exportaciones y sus inversiones afuera, quizás serán el 20% de todo el movimiento económico, el 30% de todo el movimiento económico. La gran parte del crecimiento económico de Estados Unidos fue un crecimiento interno. Entonces yo dije, tiene que haber algo en la cultura de esta gente que les ha permitido en 200 años salir de ser una colonia pequeña, ¿no? Pequeñita, ahí en la costa del Atlántico, a convertirse en la potencia que es el día de hoy. Entonces, haciendo ese estudio, me encontré con Covey, y Covey habla de este asunto. Los primeros 150 años de literatura del éxito en Estados Unidos es literatura que yo llamo la literatura del ser. Yo creo que Covey lo llama la literatura del corazón, una cosa así. No estoy muy seguro cuál es la traducción al español. Pero yo la llamo la literatura del ser. Si tú empiezas a mirar en los libros que se publicaban en los años finales de los años 1700, comienzos de los 1800, hasta 1940 en Estados Unidos, cada vez que había un libro que te decía, bueno, ¿tú quieres ser exitoso? La respuesta era, bueno, tú tienes que ser honesto, tú tienes que ser paciente, tú tienes que ser laborioso. Tu palabra tiene que valer. Un apretón de mano es más que suficiente para cerrar un trato. Ese tipo de cosas. Era literatura que apuntaba primordialmente a quién soy yo interiormente. En los años 40, después de que los soldados volvieron de la Segunda Guerra Mundial, apareció en el mercado de los libros una nueva literatura que yo llamo la literatura del hacer. Es una literatura mucho más pragmática, orientada hacia pasos, hacia sistemas, hacia sistematizar nuestra vida. Entonces aparecen libros como, ¿no?, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo hacer amigos y venderles cualquier cosa. Ustedes me entienden, ¿no? Como los 5 pasos para llegar al éxito, los 4 secretos para no sé cuánto, ¿no? Entonces es una literatura mucho más pragmática. Es la literatura que yo llamo la literatura del hacer. Ahora, los sistemas de distribución de libros en Latinoamérica se expandieron, crecieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando tú vas a una librería aquí en la ciudad a buscar literatura para ser exitoso en tus negocios o en tus finanzas, ¿qué literatura crees que vas a encontrar? ¿Del ser o del hacer? Del hacer. Y como nosotros nos comemos cualquier cosa que viene de Gringolandia sin anestesia, ¿no? Cualquier cosa que viene del norte, porque no nos damos cuenta que 50 años de literatura del hacer están construidos sobre 150 años de literatura del ser. Entonces nos llevamos los libros a la casa, los tratamos de poner en práctica en nuestros negocios y no nos funcionan. Y nos preguntamos, ¿pero cómo es que no nos funcionan? Si este es un libro tan exitoso, es un bestseller. La respuesta la encontré yo ahora viviendo allá en Estados Unidos. Ahí me di cuenta de que 50 años de literatura del hacer están construidos sobre 150 años de literatura del ser. Y los norteamericanos ni siquiera lo saben.
Ni siquiera lo saben porque lo han asimilado, ahora por ósmosis, ¿no? Lo toman de padres a hijos, van transfiriendo esta cultura del ser, y entonces por eso es que se enfocan en el hacer. Por eso es que cuando yo escribí el libro de cómo llego a fin de mes, la primera parte del libro es la parte del ser. Y la segunda parte es la parte del hacer. Y es por eso que el día de hoy, la primera parte de esta conferencia, vamos a hablar sobre el exactamente. Y la segunda sobre el hacer. Si tú tratas de hacer sin ser, vas a perder el día de hoy. No te va a servir. La gente cuando yo voy a hacer conferencias, lo primero que me dice es, Andrés, enséñanos cómo hacer, cómo manejar el dinero. Pero antes de aprender a cómo manejar el dinero, tú tienes que aprender cómo tú tienes que ser. Hay algunas cosas importantes que tú necesitas cambiar en tu vida interior. Debes hacer algunos cambios de paradigmas en tu vida personal para que entonces el hacer te pueda funcionar como tiene que ser. Nosotros debemos cambiar de adentro hacia afuera. Las señoras saben esto muy bien. De nada vale matarse de hambre por 3 semanas para perder 2 kilos. ¿No es cierto? Sí, las dietas no funcionan, ¿no? Tenemos la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta del té, la del mate. Tenemos las dietas que hay, pero las dietas, la señora sabe muy bien, no funcionan. ¿Por qué? Porque de nada vale matarse de hambre por 2 o 3 semanas para perder un par de kilos. Porque ¿qué pasa después de 2 o 3 semanas? Volvemos a comer como animales, ¿no? Y entonces ganamos los 2 kilos de vuelta y algunitos más. Entonces lo que tenemos que hacer en realidad es cambiar la forma en la que nosotros vemos la comida. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que cambiar cómo cocinamos, ¿no es cierto? El tipo de comidas que comemos. Y luego incorporar algo de ejercicio, ¿no? Todos los días. Salir a caminar un poco, mover el cuerpo, quemar algunas calorías y hacerlo por el resto de la vida. Incorporar eso a quiénes somos nosotros. Si tú lo haces, entonces tú vas a bajar de peso y lo vas a mantener bajo por el resto de tu vida. Pero uno debe cambiar de adentro hacia afuera. Entonces yo te voy a llevar el día de hoy a hacer algunos cambios importantes de adentro para afuera. La forma en la que nosotros manejamos nuestro dinero está íntimamente ligada a la forma en la que tomamos decisiones en la vida. La forma en la que tomamos decisiones está íntimamente ligada a nuestra escala de valores. Y finalmente nuestra escala de valores es el fruto directo de nuestro carácter. Entonces, quiénes somos nosotros determina las decisiones económicas que nosotros tomamos. ¿Entiende eso? Suponte que estás manejando aquí en una ruta en el interior del país, ¿no? Estás manejando tu auto y de pronto y ves que ahí al costado del camino dice velocidad máxima 100 kilómetros por hora. Pero tú estás manejando a 150 kilómetros por hora. No sé, porque se te enfría la pizza, el asado, se está quemando, no sé. Estás apurado para llegar a la casa de la suegra o algo. Entonces dice el cartel 100 kilómetros por hora, pero tú estás manejando a 150 kilómetros por hora. De pronto miras por el espejo retrovisor y hay unas luces que titilan y no es Navidad. Entonces tú paras al costado del camino y viene el señor policía, ¿no es cierto? No digo que esto ocurra aquí en el Paraguay, pero en otros países de Latinoamérica este tipo de cosas ocurren. Llega el señor policía y dice, mire usted estaba yendo un poquito rápido, ¿no es cierto? Y sí, un poquito, no como un poquito. Usted estaba yendo a 150 kilómetros por hora. Esta es una ruta construida para andar solamente a 100. Usted tiene que bajar la velocidad. Si usted no baja la velocidad, se va a matar. Entonces, de pronto, tú te preocupas por la vida familiar de este policía y decides darle un regalo. Una colaboración para sus hijos, para su familia, su esposa. Esa decisión económica, ¿no es cierto?, de
pasarle un regalo al policía, por eso digo, aquí en el Paraguay esas cosas no pasan, en otros países. Esa decisión económica me dice de quién eres tú, cuáles son tus valores y cuáles son tus principios, ¿no es cierto? En primer lugar, me indica que tú no valoras la ley de tu país. Hace más de 4.000 años que Salomón por allí decía, no sobornen a las autoridades porque se echan a perder. Y después la gente se queja, estas autoridades que están echadas a perder. ¿Quién las echa a perder? Todos nosotros las echamos a perder. ¿Te das cuenta cómo mis principios y mis valores determinan mis decisiones económicas? ¿Se entiende? Entonces, el día de hoy yo te quiero llevar a través de un cambio de paradigma. Albert Einstein solía decir, uno no puede resolver los problemas que que tenemos el día de hoy con el mismo tipo de paradigmas que nos llevaron a tenerlos, ¿no? Uno no puede resolver los dramas económicos que tú tienes en tu vida el día de hoy con el mismo tipo de pensamiento que te llevaron a tener esos dramas. Si estás en problemas económicos, estás en problemas económicos por alguna razón. Y si sigues haciendo lo mismo, no vas a tener resultados diferentes. Ahora, si Albert Einstein hubiera sido latinoamericano, él hubiera dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Viste? Hubiera sido mucho más fácil en vez de los paradigmas y las cosas. Pero esa es la verdad. Si tú quieres cambiar tu vida económica, tú no le puedes poner seda a la mona. Primero hay que cambiar la mona por una bella joven de 18 años y luego ponerle la seda. Entonces nosotros tenemos que cambiar primero de adentro para afuera. El ser es mucho más importante que el hacer. Y luego, el tercer principio importante que quería compartir contigo esta mañana, en esta idea del ser más importante que el hacer, es que hay una diferencia entre principios y valores. Y hoy vamos a hablar de principios. Los principios son ideas fundamentales, universales, sobre cómo manejar nuestra vida. Los principios son siempre correctos, son siempre buenos. Nosotros los obedecemos o los desobedecemos. Los valores pueden ser buenos o malos y tienen que ver con las cosas que nosotros valoramos. Pero para hacer un edificio de este tipo y de este tamaño, uno tiene que obedecer ciertos principios de construcción. Entonces, los principios que nos ayudaron a construir este edificio son iguales aquí o en la China. Ahora, los valores es como la pintura o los arreglos que le ponemos si el color es rojo o verde, si los asientos son de este tipo, del otro tipo, si ponemos madera o no ponemos madera en las paredes. ¿No es cierto? Esos son los valores. Son como el arreglo que tiene el edificio por adentro. Pero los principios son la forma en la que estamos construidos. Los principios son muy importantes en nuestra vida y debemos aprender a obedecerlos. Son los principios de la vida los que te van a llevar al éxito. Imagínate tú que te tomas un avión y te bajas en Lima, Perú. Te bajas allí y alquilas un auto. Entonces, cuando te sacas el auto del lugar donde están todos los autos, te dan un mapa. Y entonces el mapa, tú lo abres y dice Lima, Perú. Y las fotos del costado del mapa son todas fotos de Lima, ¿no? Pero el mapa es de Quito. Ahora, tú puedes tener toda la actitud mental positiva que tú quieras. Ver la vida, que si sigues ese mapa, vas a estar perdido como Adán en el Día de la Madre. ¿O no? Los principios que yo te voy a dar en el día de hoy, con los que vamos a comenzar esta conferencia, son el mapa de tu vida. Tú necesitas tener el mapa correcto. Cuando nosotros nos encontramos con esta organización de conceptos financieros, mi esposa y yo estábamos en $65,000 de deudas después de 3 años de casados. Ni siquiera teníamos una casa. Andábamos le debíamos prestado a un banco, le debíamos prestado a una financiera, le debíamos prestado a una tarjeta de crédito, pagábamos la Mastercard con la American Express.
la American Express con la Visa, ¿no? Entonces, ahora mucha gente lo hace, pero en esa época nosotros éramos pioneros. Sí, nadie estaba haciendo eso, ¿no? Le debíamos plata a mi suegro, le debíamos plata hasta la abuela de 94 años. Sí, qué suerte que después le pagamos a la abuela, porque uno se levantaba a la mañana y decía, ay, bueno, le debemos, ya la abuela vivió toda una vida bastante larga, ¿no? Y le debemos $10,000. ¿No? Y si ella se va al cielo, no le tenemos que pagar los $10,000, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que le pagamos a la abuela, porque vivió hasta que tenía 104 años. Bien. Muy bien, las 7 decisiones que necesitamos hacer el día de hoy para alcanzar el éxito económico, que tienen que ver con los 7 principios que tú tienes allí en tus notas. Número 1, vamos a decidir ser administradores. Te lo voy a mostrar todos seguidos. Número 2, ese es el principio de la entrega. Tú vas a entregar la posesión de tus cosas y te vas a convertir en un administrador y no en un dueño. La segunda decisión que tenemos que hacer es la decisión de ser feliz. Está asociada con el principio de la verdadera felicidad. Número 3, debes decidir ser paciente. El principio de la paciencia a través del tiempo, la perseverancia. Número 4, vas a tener que decidir ser ahorrador. En esta generación nos hemos olvidado del colchón de los abuelos, ¿no? Los abuelitos siempre tenían algo de plata ahí debajo del colchón, para los días malos, ¿no? Por si las moscas. Nosotros no solamente nos hemos gastado el dinero del colchón de los abuelos, hemos empeñado el colchón de los abuelos y a veces hemos empeñado hasta los abuelos. Sí. Entonces necesitamos ahorrar para no tener problemas y dejar a los abuelitos que vivan en paz. Número 5, vamos a decidir ser íntegros y honrados o honradas. Y a esto habla de ese principio de la integridad. Y luego vamos a decidir ser compasivos, aprender a amar a los demás, encarar nuestra vida económica con amor. Y al final vamos a hablar sobre el dominio propio y hablar sobre dominarnos a nosotros mismos. 7 decisiones que necesitamos hacer en nuestra vida para cambiar el paradigma que nosotros tenemos al momento de mirar la vida económica.